Deberías saltar. Pero ya no quiero. Ah, ¿no quieres? Por favor, ¿yo puedo bajar? Chelsea, eso no fue una sugerencia. Salta. Desde la primera temporada hasta la quinta y última, la serie The Boys pasó de ser un fenómeno absoluto a recibir duras críticas y controversias en torno al final. Pero hay una cosa que durante todo este tiempo casi no ha generado dudas. Cuando aparece Homelander en pantalla, inevitablemente atrae toda la atención. Muy buenas tardes a todos. Hola. Los espectadores podían criticar la trama, algunas decisiones de los guionistas, la sátira política, las repeticiones, lo que fuera. Pero aún así, la fuerza del propio personaje y la actuación de Tony Stark nunca fueron cuestionadas por nadie. Y eso ya es señal de algo más grande que simplemente un villano bien escrito. No, los héroes aquí son ustedes. Homelander hace mucho que cruzó los límites de la serie y se convirtió en un ícono independiente de la cultura pop. Por eso, puedes criticar The Boys todo lo que quieras, pero el hecho de que esta serie nos haya dado un personaje que vivirá su propia vida durante mucho tiempo es innegable. Pero lo interesante es otra cosa. Si un personaje en algún momento resulta ser más fuerte que la propia obra, claramente no se trata solo de una buena actuación. Lo más probable es que detrás de este personaje haya algo más. Y eso es exactamente lo que vamos a tratar de averiguar en este video. Entonces, ¿por qué Homelander casi siempre acapara toda la atención en pantalla? Aquí confluyen varios factores al mismo tiempo, y el primero de ellos es la propia construcción del personaje. Formalmente estamos ante la persona más poderosa de este mundo, que es capaz de matar en un segundo sin siquiera levantarse de su lugar. Pero lo principal es que sabemos que este poder está en manos de una persona emocionalmente inestable, que carece de compasión, empatía y no percibe a los demás como iguales a él. Él observa a la gente común como si fueran gusanos revolcándose en un montón de estiércol. Por eso, en cualquier escena con Homelander siempre está presente lo principal, una sensación de imprevisibilidad. Un platillo del chef. Cómete a tu Timothy. Simplemente no sabemos qué hará en el siguiente segundo. Métete al horno, Frank. No lo hagas. Puede sonreír ampliamente, decir algo casi cariñoso y luego de inmediato aplastarle la cabeza a alguien. ¿Y qué pasará si no hago esto? Anthony Starr basa su actuación precisamente en esa expectativa. A veces ni siquiera necesita hacer nada. Basta con entrar en la habitación, mirar a su interlocutor y quedarse medio segundo más de lo habitual. Y empezamos a sentir que la escena se pone tensa. Pero todo esto quizás es solo una parte de por qué Homelander se ha convertido en un personaje tan influyente. Una de las principales razones, pero no la única, es la actuación de Anthony Starr. En una de las entrevistas, el creador de la serie, Eric Kripke, señaló con mucha precisión la singularidad de Anthony Starr como actor. En una escena, Starr logra mostrar casi 16 expresiones faciales, donde otro actor se habría limitado a una sola. El propio Starr explicó en una entrevista que primero analiza el texto y el significado interno de la escena con mucha atención, y luego simplemente suelta el control y permite que su rostro y cuerpo reaccionen casi de manera instintiva. No tienes que mentir, lo sabes todo. En el fondo todavía sigues siendo humano. Antes de interpretar a Homelander, Anthony Starr no había tenido papeles realmente grandes ni mundialmente reconocidos. Si tratamos de encontrar en su carrera un papel que de alguna manera lo preparó para este personaje, sería el papel de Lucas Hood en la serie Banshee. Pide. Espera. Ahí Starr interpretó a un ex convicto que se hace pasar por el sheriff. Juro solemnemente que cumpliré fielmente con los deberes del sheriff del condado de Banshee, cargo que asumo. Entre estos dos personajes se pueden ver paralelismos curiosos. En ambos casos son personas que fingen ser quienes no son. Lucas Hood en Banshee se pone el uniforme de sheriff y finge ser un defensor de la ley, y Homelander, al ponerse el traje de superhéroe, finge ser el protector de todo un país.
Al mismo tiempo, debajo de esa máscara se esconde una personalidad profundamente traumatizada. Para el propio Starr, el papel de Homelander ya se ha vuelto tan importante en su carrera que corre el riesgo de convertirse en un actor de un solo papel. Por un lado, es lo mejor que le puede pasar a un actor, crear un personaje que sea imposible de olvidar. Por otro lado, existe el riesgo de que nunca pueda salir de la sombra de ese papel, porque vaya a donde vaya después, durante mucho tiempo, lo seguirá la estela del éxito de ese personaje en particular. Hago lo que quiero. Por cierto, me parece extraño que, a pesar de la actuación obviamente sobresaliente de Tony Starra, los grandes y prestigiosos premios lo hayan dejado de lado. Hasta el día de hoy, Starra no tiene ni una sola nominación al Emmy, y de los premios realmente importantes, solo tiene un Saturn por un papel secundario. Porque un trabajo así nunca fue reconocido a nivel de los principales premios televisivos sigue siendo un misterio para mí. Tal vez la razón sea que la serie es demasiado dura, sucia y provocadora, con muchas escenas indecentes, a veces polémicas y cuestionables, que claramente no encajan en la imagen supuestamente prestigiosa y respetable de los premios televisivos. Y quizá también influyó el contexto político del propio personaje, aunque probablemente no sorprenderé a nadie si digo que los premios prestigiosos muy a menudo no coinciden en absoluto con la forma en que una serie es realmente percibida con el tiempo y la huella que deja en la cultura. No hay que ir muy lejos. Basta con recordar, por ejemplo, una serie como The Wire. Ahora regularmente se le llama una de las mejores series en la historia de la televisión, y en su momento los Emmy casi no le prestaron atención. Solo 2 nominaciones y ni una sola victoria. En mi opinión, eso no es justo. Así es la vida, creo. Se puede decir lo mismo de Mejor llama a Saúl. Te sonríen, te acarician la cabeza, pero nunca te dejarán entrar en su círculo. Para muchos, incluyéndome a mí, es una de las mejores series que se han hecho. Tuvo bastantes nominaciones, pero nunca llegó a ganar. No les importas tanto. ¿Y qué? Que se vayan al diablo. También hay ejemplos opuestos. ¿Hay, por ejemplo, entre ustedes fanáticos de la serie Arrested Development? Tal vez haya algunos, pero creo que muchos ni siquiera han oído hablar de esa serie, aunque en su momento ganó 6 premios Emmy de una sola vez. Pero lo que realmente muestra qué tanto una imagen se ha vuelto popular son los memes. Y en ese sentido, Patriota definitivamente tiene de qué presumir. Como ya dije, los grandes premios básicamente pasaron de largo para Anthony Starr, pero Internet tiene sus propias reglas y la cara de Patriota muy rápido se volvió memes, reacciones y citas. En Internet todavía no existe un solo indicador de lo memeable que es un personaje, un equivalente a IMDb o Rotten Tomatoes, que puedas abrir y ver el rating de inmediato. Pero existen sitios como knowyourmeme.com, donde al menos puedes evaluar la magnitud del fenómeno, ver cuántos formatos de memes tiene un personaje e incluso seguir el interés en ellos a través de Google Trends. Y en el caso de Homelander, la cantidad de escenas e imágenes que se han convertido en memes es realmente impresionante. Por supuesto, esto no es necesariamente un indicador de la calidad de una serie o película, al igual que los premios cinematográficos prestigiosos. Pero el meme muestra muy bien otra cosa. Si el actor es capaz de transmitir una emoción de tal manera que provoque una respuesta genuina en el espectador y un reconocimiento instantáneo de las emociones. Cuando una persona ve al personaje y piensa, sí, ese literalmente soy yo. Y en ese sentido, Anthony Starr resulta ser increíblemente fuerte. Sus expresiones faciales y transiciones emocionales a menudo son tan intensas que quieres volver a ver ciertas escenas una y otra vez. Es imposible olvidar, por ejemplo, su legendario Y se avecina la secuela. Después de la secuela. o el momento en que él dice, I'm stronger, I'm smarter, I'm better, I am better. o esta escena con el teléfono inteligente. Y de esas escenas, Homelander tiene bastantes. I'm the Homelander, and I can do whatever the fuck I want.
La cantidad de memes, por supuesto, no es el único criterio para medir la grandeza de un personaje, pero muestran muy bien que la imagen ha trascendido su propia obra y ha comenzado a vivir una vida aparte. Pero en el caso de Homelander, detrás de todos esos memes hay algo mucho más profundo, algo que muchos sienten en él casi a un nivel subconsciente. Cuando apareció The Boys, la serie a muchos les parecía simplemente una deconstrucción del género de superhéroes, una versión sucia, cínica y deliberadamente distorsionada. Pero ver solo eso en ella es un error. Para cuando apareció Homelander, la idea de un anti-Superman ya estaba lejos de ser nueva. Por ejemplo, Plutoniano de la serie de cómics Irredimible ya había mostrado lo que pasaría si un superhéroe perdiera completamente la cabeza y convirtiera al mundo entero en una catástrofe. O Miniman de Invincible también se basaba en la idea de que el defensor perfecto resulta ser un colonizador y verdugo. Prefiero quemar este planeta hasta los cimientos antes que pasar un minuto más entre estos animales. También se puede recordar a Ultraman de DC Comics, que también era una versión distorsionada de Superman 2X. Todo esto ya existía, pero en cuanto al peso cultural real, ni siquiera se acercaron a Homelander. Y la razón, creo yo, es simple. Homelander en realidad es mucho más que solo una parodia de superhéroe. La principal innovación de Homelander como personaje, creo yo, no se basa tanto en la idea del Superman malvado, sino en la sorprendente relevancia de su imagen para nuestra época. Porque Homelander en realidad no es un supervillano. Él es al mismo tiempo una celebridad, un producto de relaciones públicas, un activo corporativo, un símbolo nacional y, en algún momento, un líder autoritario. Y todas esas facetas de él se revelan poco a poco de temporada en temporada. Si tomamos, por ejemplo, la primera temporada, ahí Homelander no es ante todo una figura política, sino precisamente un producto del sistema. Un activo corporativo, el bien más valioso e importante de la empresa Vought. Y es una imagen muy precisa del mundo moderno, donde cualquier persona mediática es percibida no como una personalidad, sino como una marca, un vehículo de capitalización, una herramienta de influencia y un producto bien empaquetado. En este sentido, Homelander condensa todo aquello de lo que vive hoy la cultura corporativa. Tu marca es esperanza, béisbol y Estados Unidos. Marketing interminable, relaciones públicas, pruebas de reacción del público y convertir cualquier emoción o idea en un producto vendible. Párate, bonito. Di lo que escribieron. Vivimos en un mundo donde lo que alguna vez comenzó como una herramienta bastante clara para impulsar las ventas, hace mucho se convirtió en un monstruo enorme que penetra en todas las esferas de nuestra vida. Ya no es publicidad en el antiguo sentido de la palabra, sino una herramienta global de manipulación. Hoy en día todo se vende y se monetiza. El estilo de vida, los valores, las emociones, el patriotismo, la seguridad, el cuidado, la sinceridad, incluso la protesta misma. Todo se convierte en un producto que simplemente hay que empaquetar correctamente. Y Homelander en la primera temporada encarna perfectamente esta idea. Yo conozco al público y sé que nos va a beneficiar. Literalmente lo venden al público como la imagen perfecta. No es tanto un héroe como una plataforma publicitaria en la que la corporación proyecta todo lo que debería gustarle a la sociedad. El verdadero héroe aquí eres tú. Les deseo lo mejor a todos. Él es la encarnación de los miedos modernos que todos entienden. Que la imagen pública es más importante que la verdad y que las instituciones siempre estarán del lado del capital. Pero todo esto es relevante principalmente para las primeras temporadas, porque poco a poco, según la trama, Homelander desplaza a Stan Edgar y él mismo se pone al frente de la compañía. Y aquí la serie ya pasa a un nivel fundamentalmente diferente. Si al principio era una historia sobre el poder del capital, las corporaciones y las marcas, hacia el final ya no son el dinero lo que importa, sino los mecanismos para gobernar el Estado, la sociedad y la propia realidad política. El propio Eric Kripke nunca ocultó especialmente que en las últimas temporadas, Homelander se convirtió en gran medida en una crítica al sistema estadounidense y a fenómenos políticos muy concretos, incluida la figura de Donald Trump. Tengo a las personas más leales. Podría pararme en medio de la Quinta Avenida y dispararle a alguien,
y no perdería ni un solo votante. Sí. Sí, así es. Esto se hizo especialmente notable en las últimas temporadas, donde la serie recurría cada vez más al enfrentamiento entre demócratas y republicanos. Pero noté otro paralelo que no se ha mencionado. Homelander en parte recuerda a otro republicano famoso, Arnold Schwarzenegger. Sí, después se convirtió en uno de los críticos más duros de Trump, pero su carrera política la comenzó precisamente como candidato del Partido Republicano y bajo su bandera llegó a ser gobernador de California. Para ser justos, hay que aclarar que Schwarzenegger pertenece al grupo de los republicanos moderados, que en varios temas están mucho más cerca de los demócratas. Pero volvamos a las similitudes con Homelander. Durante toda su carrera en el cine, Schwarzenegger interpretó a superhumanos, al Terminator, a Conan, a John Matrix de Comando. Él fue quien repetía varias veces una frase sorprendentemente parecida al famoso lema de Homelander: los verdaderos héroes son ustedes. Eres tú eres el héroe aquí. Ustedes son los héroes aquí. Capitán, eres tú el héroe aquí. Nosotros solo estamos para ayudar. No, los héroes aquí son ustedes. Ahora es el mejor momento para apoyar un poco a nuestros héroes. No importa si hablamos de la comunidad médica, de los doctores, enfermeros, personas que trabajan en hospitales, conductores de ambulancia, personal de servicios de emergencia o de quienes trabajan en tiendas de abarrotes y supermercados. Todas estas personas son verdaderos héroes. Toda mi vida en el cine he interpretado a héroes de acción, pero los verdaderos héroes son ustedes. Mi suegro siempre decía: sirve, 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 porque al final quien sirve a los demás es quien nos salvará a todos. Eso es exactamente lo que ustedes hacen. Ustedes son los verdaderos héroes. You guys, you are the real heroes. But you are true action heroes. Sin embargo, para las últimas temporadas, Homelander dejó de ser una figura colectiva que reflejaba diferentes aspectos de los conflictos políticos y empezó a percibirse como una referencia bastante clara a un político en particular. Y sobre este tema ya se ha dicho suficiente, así que no nos detendremos en ello. Las similitudes existen y son bastante obvias. Pero me parece que si solo nos enfocamos en esto y reducimos a Homelander a una simple parodia de Trump o al tema del eterno enfrentamiento entre demócratas y republicanos, podríamos pasar por alto algo mucho más importante, porque formalmente tal vez esto sea una sátira de un político bastante específico. Pero en el fondo de todo esto yace una emoción humana básica: el miedo. El miedo es una de las emociones básicas, una herramienta evolutiva ancestral que ayuda a nuestra supervivencia. Y el arte, los mitos, la cultura pop y, por supuesto, el cine son un enorme espejo en el que ese miedo toma forma. En psicología, por ejemplo, en la clasificación clásica de Paul Ekman, el miedo entra sin duda en la lista de emociones básicas del ser humano, junto con la alegría, la tristeza, la ira, el asco y la sorpresa. Los personajes, especialmente los monstruos, los villanos o incluso los protagonistas complejos, rara vez surgen de la nada. Los arquetipos más persistentes en la cultura son la personificación de un miedo humano concreto. Cuando los autores le dan una forma al miedo, nos resulta más fácil sobrellevarlo y reflexionar sobre él. Por ejemplo, el Conde Drácula es en gran medida una proyección del miedo a la muerte y a la pérdida de control sobre la propia voluntad. Los zombies representan el miedo a perder la individualidad y el miedo a la multitud. El Terminator representa el miedo a que la tecnología se salga de control y el temor a jugar a ser Dios. El Guasón representa el miedo a perder la cordura. La lista podría continuar por mucho tiempo, pero volvamos a Homelander. ¿Qué miedo representa este personaje? Homelander, en esencia, representa varios miedos de la actualidad al mismo tiempo. El primero, el más obvio y el que claramente se mostró en la primera temporada, es el poder ilimitado del capital, el poder del dinero, que puede someter cualquier norma. Es un miedo muy reconocible. La industria del cine, el merchandising relacionado, las atracciones, los videojuegos, una industria global multimillonaria, respaldada por cabilderos corporativos y políticos de ambos bandos. Pero en realidad, ese miedo ya no es tan aterrador. Por más sombrío que suene, de alguna manera ya nos hemos acostumbrado al poder del dinero, al cabildeo,
a la manipulación de la opinión pública y al hecho de que el gran capital casi siempre sabe cómo doblar el sistema a su favor. Eso sigue dando miedo, pero ese miedo es comprensible y racional. En el caso de Homelander, se activa un nivel de miedo completamente diferente. El miedo de que toda esa enorme máquina corporativa, el dinero, la publicidad, los medios, el ejército de voceros leales, el control sobre la agenda de noticias, las conexiones políticas, las fuerzas de seguridad, pueda no estar en manos de una persona codiciosa de ganancias, sino en manos de una persona emocionalmente inestable, inmadura, para quien el dinero ni siquiera es la principal motivación. Y eso sí que da miedo de verdad, porque la avaricia al menos es racional. El gran capital quiere más capital. ¿Y qué pasa si todo este sistema queda en manos de una persona traumatizada e inestable que ve a todo un país como una herramienta para resolver sus propios problemas internos? Como una forma de compensar la humillación, ganarse el amor, reprimir el resentimiento, vengarse y cerrar heridas de la infancia. Casi todo el comportamiento de Homelander se basa en sus traumas de la infancia. Muchas de sus acciones, que a primera vista parecen caóticas, extrañas o incluso absurdas, en realidad forman un patrón psicológico bastante preciso de una persona que nunca recibió en su infancia lo más básico: familia, calidez, reconocimiento y amor. Nunca tuve un padre. Ni madre. De ahí su fetiche con la leche materna. Si intentamos verlo desde el punto de vista psicológico, el mecanismo de desarrollo aquí es más o menos así. Homelander creció no en una familia, sino en un laboratorio. Es decir, no tuvo cosas básicas como el calor materno, la tranquilidad, el apego y el sentido de seguridad. Pero esas cosas no pasan sin dejar huella. Incluso si una persona crece siendo fuerte, exitosa, incluso todopoderosa, dentro de él todavía puede vivir un niño que no recibió suficiente amor. Y por eso, en la edad adulta, esa necesidad no satisfecha regresa en una forma distorsionada. Es precisamente por eso que toda la primera temporada gira en torno a Madeleine Stillwell. Para él, ella es ante todo un intento de encontrar a una madre. Solo déjame protegerte. Los dioses son puros, infalibles. Stillwell se convierte en algo intermedio entre una amante y una madre. Homelander, cuando está cerca de Stillwell, de repente se convierte en un niño que quiere complacer a su mamá, ganarse su elogio y recibir la confirmación de que lo aman. Por eso la mentira de Stillwell le duele tanto. Me diste tu palabra. Nada de secretos. En cierto sentido, la muerte de Stillwell se convierte para Homelander en una etapa retorcida de maduración. Casi todos los niños pasan por una fase de separación en algún momento. Al intentar separarse de sus padres, salir de su control, empezar a resistirse, discutir y rebelarse. En la vida normal, esto suele terminar en conflictos, peleas, resentimientos, portazos, intentos de demostrar su independencia. En resumen, es una etapa dolorosa pero natural del crecimiento. Pero en el caso de Homelander, incluso este proceso ocurre de una forma monstruosamente distorsionada. Ahora entiendo que no necesito protegerte. Perdóname. Su intento de romper la dependencia de Stillwell y liberarse de su control termina con su muerte. Pero Stillwell no es la única figura a través de la cual Homelander intenta completarse a sí mismo. También está el Dr. Vogelbaum, el hombre que debió ser como un padre para él, pero que en cambio fue un científico que lo veía como un experimento. Toma, por ejemplo, el cruce de perros. Aquí están los genes necesarios, y aquí tienes el resultado perfecto. Inconscientemente, Homelander busca el reconocimiento de una figura que, en principio, no es capaz de amarlo. Y yo soy el superhéroe más grande del mundo. Y cuando Vogelbaum le dice que él es su error, eso se convierte en un trauma fundamental. Eres mi mayor error. Esa es la frase que Homelander, al parecer, intenta silenciar durante toda su vida con aplausos, el culto a su propio poder y la sed de adoración. De esa manera, intenta demostrarse a sí mismo que no es un error. Este mismo trauma se repite en la historia con Soldier Boy. Parecería que por fin aparece un padre biológico real,
un hombre que podría llenar al menos una parte de ese vacío. ¿Tienes una familia? Lo tienes a él y me tienes a mí. Pero en lugar de reconocimiento, Homelander recibe de él exactamente lo mismo que ya había recibido antes. En un pobre llorón patético, hambriento de atención. Y en ese sentido, el encuentro con Soldier Boy muestra que Homelander vive dentro de un mismo guión repetitivo. Él busca un padre, una madre, una familia, reconocimiento, pero cada vez se decepciona. Una situación similar ocurre con Ryan. Parece que Homelander simplemente quiere ser padre. Pero aquí no se trata de la paternidad. Para él, Ryan es una oportunidad de reescribir su propio pasado. Es como si tuviera la oportunidad de alcanzar a su yo del pasado. Un niño solitario, abandonado, que creció sin amor. Él tiene una madre. Lo sé, para ti eso es importante. Y finalmente, darle algo diferente. Darle una infancia que tú no tuviste. El problema es que Homelander no sabe ser padre, no tiene un modelo a seguir, no entiende lo que es el verdadero cuidado. ¿Dónde está la línea entre la crianza y la violencia? No puedo volar. Sí puedes, te lo digo en serio. Por eso, incluso en sus intentos de acercarse a Ryan, sigue siendo frío y cruel. No está criando a su hijo, más bien intenta curarse a sí mismo a través de él. Quizás ahí es donde se esconde la verdadera tragedia de este personaje. Homelander es un hombre que inconscientemente ha intentado toda su vida recuperar algo que nunca tuvo. Ya mencioné que la increíble popularidad de Homelander se debe tanto a la construcción del personaje como a su potencial como meme y por supuesto a la actuación de Anthony Starr. Gracias a esto, este personaje hace mucho que trascendió los límites de la propia serie, pero intencionalmente no mencioné otra cosa que quizás influyó en esto mucho más. A veces, un personaje resulta tan llamativo no solo porque está brillantemente interpretado, sino también, por así decirlo, gracias al buen trabajo del director de casting, si saben a lo que me refiero. Cuando el actor siente a su personaje de forma visceral, actuar se vuelve increíblemente fácil. No soy la misma persona que tú. ¿Soy más fuerte? ¿Soy más inteligente? Entonces, ¿qué fue eso en el caso de Homelander? ¿Una actuación sobresaliente o una coincidencia inquietantemente precisa con el personaje? ¿Cuánto de Anthony Starr hay en Homelander? Creo que solo Anthony Starr conoce la respuesta, pero de cualquier manera, el resultado fue muy convincente. Anthony Starr interpretó a Homelander de una manera tan orgánica que, para el final, empezó a suceder algo bastante extraño, pero al mismo tiempo lógico. Muchos espectadores empezaron a justificarlo, olvidando que de hecho estamos ante el principal villano de esta historia. Y cuando al final los creadores de la serie se deshicieron de Homelander de una manera bastante humillante, esto, como era de esperarse, provocó protestas. ¡Dime qué necesitas! ¡Pide lo que quieras! Sin embargo, las preguntas no surgen solo sobre Homelander. También podemos recordar a Cherny Noir. En esencia, el enorme potencial del personaje simplemente se desperdició sin darle a su historia un cierre realmente adecuado. Y personalmente tenía grandes esperanzas de que esta trama tuviera un desarrollo más interesante. Por cierto, hablé de esto con más detalle en un video aparte sobre Cherny Noir. Ahí analizo su trasfondo y propongo una de las posibles opciones para el final, que desafortunadamente al final no funcionó. Pero si no han visto ese video, les recomiendo que lo vean. En mi opinión, si eso hubiera funcionado, el final habría sido mucho más interesante.